Bueno, Lina, vamos a aprovechar. Cuando hicimos el Círculo de Ánimas, no me pareció apropiado no grabarlo y entonces lo compartimos las personas que estuvimos allí. Entonces hay personas que, bueno, que no saben de qué va esto y aprovechando que te tenemos aquí. Sí. Tú estudiaste pedagogía. Yo soy pedagoga. Pedagoga. Y luego he estudiado la terapia gestal, me he ido como para el tema humanista. Y entonces me he formado en terapia gestal, en constelaciones familiares, en sistema energético para la técnica del movimiento. Es como que he ido haciendo después otras formaciones que no son, digamos, regladas y que iban en la línea de lo que yo iba sintiendo. ¿Tú naciste en Málaga o aquí en Sevilla? ¿Tú eres de Sevilla? Yo soy de Sevilla. Aunque has vivido en Málaga. Y de Lora del Río. Sí. Y he estudiado aquí en Sevilla y he vivido en Málaga también. Y ahora he vuelto aquí, a Sevilla. ¿Ha vuelto tu pareja también? Mi pareja es de... actividades que hacéis de... Sí, él es artista, él es actor. Y también hace cositas así de terapia por la rama más artística, ¿no? De arteterapia y demás. Y me acompaña mucho en el tema espiritual y él viene conmigo a los círculos. Ya hace un tiempo que no puede venir porque somos padres de un bebé de 2 años, entonces pues ahí no tenemos que turnar, ¿no? Pero a lo mejor pues van al espacio donde yo hago el círculo y a lo mejor no entran, pero están por ahí. ¿Y tienes una web o tenéis una web que se llama? Tenemos un blog. Un blog que es Integración del Ser, con 2 Cs, integración. Lo pondremos como pie de página para quien quiera información. Sí. Bueno, y dentro de esa formación tuya, ¿cómo te llega a ti el Círculo de Ánimas? El Círculo de Ánimas tiene como... Yo voy a un taller que realiza una mujer que se llama Alicia Sánchez Montalbán, que trabaja también en Barcelona con temas de despertar de conciencia y tienen una organización que se llama Gartam. Entonces ella hacía talleres de aprender a canalizar. Entonces, por mediación de mi tía, una tía mía, que digamos ha sido como mi maestra espiritual y ella como que me ha ido ofreciendo en la vida en diferentes momentos que vaya a tal charla, que vaya a tal curso. Y a través de mi tía contacta con ella y organizan aquí un grupo. Entonces Alicia viene a dar el taller. Y pues yo voy al taller de aprender a canalizar. Y a partir de ahí entablamos una amistad. Y entonces yo empiezo a ir a Barcelona a conocer a través de esa organización a otras personas que se dedican pues al despertar conciencial, también cada uno de una manera. Y allí una de las actividades de esta organización eran los círculos de ánima. Una de las veces que yo voy con ellas a profundizar en estos trabajos de conexión, que ahí éramos un grupo de mujeres en concreto, me invitan a que vayan. Coincide que es el Círculo de Ánima y me invitan a que vayan. Carol Mateos, que es quien lo hacía allí, sí lo hacía. Y entonces todo coincidió y yo dije, pues voy a ir a ver qué es esto. Porque al principio en mí también había la cosa bueno, como confío en ella, me parece una persona centrada y me parece una persona que tiene los pies en la tierra y tal, pues voy a ir, ¿no? Es de día, ¿no? Hay sol cuando vayamos a hacerlo, en fin. Sí. Pues yo creo que todo esto se activa en el inconsciente o consciente de la persona. Claro. El tema seres en tránsito, muerte, después de la muerte, fantasmas, ¿no? Y ya aparece en el universo de cada uno, pues vete a saber. Miedo, vida, películas, series, inconsciente, subconsciente, vivencia familiar, está ahí grabado. Entonces esto está ahí pululando. Y en mí en concreto, desde muy pequeña, tengo experiencias con otros planos, que yo ahora le pongo otros planos, pero en aquel momento era, pues estoy en la cama que me voy a quedar dormida, pero no estoy dormida y siento que me tocan los pies. Y un susto horrible, levantarme de la cama y ya pues, con mi madre, ¿no? Sin saber lo que pasaba. ¿Con qué edad? Pues las que recuerdo
son ya con 12 años. Empiezo ahí en la etapa de adolescencia, empiezo a tener experiencias conscientes de nuevo. Desde el susto, el miedo, el no saber qué me está pasando. Como yo tengo a esta tía que os comento, que es un poco la que me ha ido ayudando en esto, se lo comento lo que me está pasando, entonces ahí pues ella, con sus amigos y demás, que sí están en estos mundos, pues bueno, ya pues, se pone en contacto con una amiga y hacen como un trabajo energético que en aquel momento ella no me cuenta ni nada. Simplemente me dice, mira, habla con una amiga mía que sabe de estas cosas, tú no te preocupes, que ya no te va a pasar más. Pues yo ahí con 12 años es como, vale, pues ya está. Y eso desaparece. Luego te dijo, no te preocupes, no te va a pasar más. Ya no te va a pasar más. O sea, que está enchufada tu tía. Vale. Entonces yo, pues, luego ya a los 20 y pico, empieza a ocurrirme de nuevo, pero con más fuerza. Empiezo a tener sensaciones como en esta cosa de que no estás dormida, pero sí, de que hay alguien, que si abro los ojos va a haber alguien ahí. Súper claro. Y con muchísimo miedo. Alguien o algo, ¿no? Alguien. Alguien. La sensación es alguien. Entonces, con mucho miedo igualmente, como no queriendo, ¿no? Esto que te tapas hasta la cabeza, ¿no? Así. Y incluso con esa edad ya tenía la necesidad de dormir con alguien. Si había alguien en mi casa, estaba en casa de mis padres, pues iba a buscarlo, vamos, ¿no? Con muchísimo miedo. Incluso tengo experiencias de estar dormida y sentir que me levanto, pero que no me levanto toda yo, sino que hay como una parte de mí que se levanta. Un cuerpo de... pero todavía como una cosa muy... experiencias aisladas en mi vida que yo después no sigo, no cojo, no investigo, ¿no? Justo en esta edad, ya con 20 años, una cosa así, empiezo la primera, digamos, experiencia que yo tuve en cuanto a tema de desarrollo personal y ahí incluso conexión con el cuerpo energético. La primera, que es que mi tía me regala te voy a regalar esto, y me regaló una formación, no era una experiencia, una experiencia. No sé si conocéis a José María Toro. No me sé. Que trabaja con el sistema consciente para la técnica del movimiento, pero bueno, ahora mismo actualmente se dedica muchísimo a dar charlas y a trabajar con los profesionales en la educación, con los profesionales sanitarios y trabaja desde el sistema energético, desde el cuerpo energético, un trabajo muy concreto, muy particular, ¿no? Que sería como muy largo de explicar. Pero a partir de ahí me meto en un proceso que duró como 3 años, en intensivos, ¿no? En fines de semana. Y ahí eso me sirve a mí como para desbloquear de alguna manera lo que en mí estaba bloqueado, estaba cerrado, para conectarme con otro plano más que el que puedo tocar, ¿no? Aquella experiencia fue muy vivencial para mí, es decir, corporal. Tenía muchas experiencias corporales. Yo lo sentí como un desatascador que me limpió a muchos niveles. Porque se trabaja desde un circuito básico de núcleo del cerebro, lengua, médula espinal. Y luego pasamos a las articulaciones y los huesos, luego a los músculos, a los pliegues, a nivel de piel y al aura. Entonces, como un proceso de dentro hacia afuera, de reconexión a niveles que a veces no... En aquel momento, que yo era muy joven, no había después como una elaboración cognitiva de lo que me estaba pasando. Y en el taller José María pues explicaba y todo, pero bueno, yo era muy joven, yo de allí a veces salía y me iba a la botellona. Así, ¿no? Era como una cosa... Y era así. Y entonces para mí me ayudó un montón, digamos, eso como abrir. Yo sentí que ahí se abrió de nuevo para mí, o se desbloqueó y empecé a volver a conectar con otros planos. ¿Te liberó de miedos, de esos miedos que decías que tenías en tu vida? Sí, ahí
Sí, me voy. Si no me traes, me voy yo. Como son experiencias puntuales, no me meto ahí. Cuando empiezo esto, digamos, empiezo a tener una base en mí misma para... Ya no lo veo desde el miedo, ya no lo veo desde el desconocimiento. Ya empiezo a tener un nombre, ya empiezo a hablar con más personas que sí que perciben que hay algo más que el cuerpo físico, que hay otros planos. Entonces ya eso me ayuda a no tenerle miedo a ese contacto. Pero el tema de los seres en tránsito sigue todavía como muy alejado en mi vida. Esto hasta que no tengo ya como casi 28 años, una cosa así, no aparece. Yo me voy más por el tema terapéutico y el tema espiritual está en mí, está en mi vida, pero no con una conciencia de cómo conectar con ello. Y el tema de la muerte o los seres, o cómo qué ocurre después de la muerte y la posibilidad de contactar, no. O sea, una cosa como muy alejada. Una vez que yo voy con esta amiga en Barcelona, vuelvo un poco más hacia adelante, y asisto al círculo de ánima, y tuve una experiencia ahí de conectar con muchísimo amor. Que dentro de lo que se había despertado en mi cabeza de lo que podía ser, miedo, ¿no? Pues no tenía nada que ver. Entonces, lo primero que era una propuesta muy sencilla, muy clara, muy desde el corazón, el respeto, y tuve una conexión muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que hasta ese momento en mí se dividía incluso la conexión con otros seres, ¿no? Y podíamos dividir como los seres de luz y los que no son de luz. En mí yo creo que hasta ese momento había como una división, en mí y fuera de mí. Cuando yo escuchaba, iba a cursos, charlas, escuchaba, había en esa cosa como una división, lo que es luz y lo que no es luz. Entonces para mí yo creo que aquella experiencia fue muy integradora, porque fue como no está separado, no hay una luz y una oscuridad, formamos parte de lo mismo, solo que estamos a distintas distancias de, pues como el Sol, ¿no? El sistema solar, como el Sol, y a la distancia a la que cada planeta está del Sol. No es que yo sea bueno, no es que haya seres malos, buenos, oscuros, ¿no? Entonces eso me abre a mí como mucha... La experiencia se quedó grabada en mi ser y en mi mente a nivel conceptual, de sentir que hasta ahora estaba como dividido en mí, y esa experiencia me ayudó a integrarlo. Y fue muy hermoso sentirlo. Hombre, pasar de la mente que juzga esto es bueno, esto es malo, esto es luz, esto es oscuridad, a darte cuenta que todos son niveles de luz, sí, niveles de calor, el calor y el frío, que es la ausencia de calor o menos calor, la luz que es, la oscuridad que es la ausencia de luz o poca luz. Entonces llegar a eso es maravilloso, pero no con la mente, sino con la experiencia. Claro. Entonces para mí el círculo lo que tiene, que a mí me parece significativo, es la experiencia de ese contacto con otros planos de cada una de las personas que asiste al círculo. Y además cada experiencia es única y personal. Yo creo que cada uno tenemos una manera de sentir en todo en la vida y en la conexión con otros seres también. Y esto también lo he aprendido yo haciendo el círculo, guiando el círculo. Después de esta experiencia yo me vengo para acá y tardé un tiempo en empezar a guiarlos yo. Porque aparecían de nuevo en mí muchos miedos, muchas inseguridades. ¿Pero quién te dice que los guíes tú? Tú allí de nadie una me dice, de una participante. Sí, tú vas a aquello, nadie me dice tienes esa experiencia, nada. la integras y cómo surge Después hay amigos comunes que saben pues esto, que yo les cuento, pues voy allí, comparto con experiencia, que me lo piden. Hay amigos que me dicen, mira, tengo una amiga que se le acaba de morir, una persona querida, y le vendría bien pues hacer algún tipo de trabajo. ¿Tú te animas a guiar esta experiencia, que tú has estado allí con Carol y más o menos sabes cómo tal? Porque esto no deja de ser una manera en la que se hace esto, para plasmarla aquí. Sí. ¿Está claro?
Entonces me lo pide este amigo y la primera vez que yo me animo a guiar es así. Por la petición de un amigo, él se encarga de buscar una sala y vamos, fuimos como 5 o 6 personas. Yo me llevé a otra amiga mía, la señora que aportaba la sala y ellos que necesitaban esto. Y esa fue la primera vez que yo me atreví a guiarlo. Y a partir de ahí coincidió que yo me fui a Málaga a vivir y lo seguí haciendo porque me daba cuenta que nada de lo que mi cabeza me decía que era importante al principio, había como algo, lo que me separaba de decir voy a hacer esta experiencia, voy a plasmarla yo, voy a llevarla yo a cabo, era la idealización de cómo yo tenía que ser para poder llevar a cabo aquello. Una idealización de cómo yo tenía que ser. Porque yo no era medium, porque la gente que dice, pues yo lo veo aquí, como te estoy viendo a ti. Y decía, pues yo no lo veo así. yo lo siento, pero yo no los veo así. 2, el manejo de diferentes energías. Y decía, ¿yo cómo voy a hacer eso que hace Carol? Que es difícil, que está, ¿no? Como son varios planos a la vez. Está la gente aquí de carne y hueso y luego el otro plano. Esas 2 cosas. Y mi propia dificultad personal en ese momento para comprometerme con mi camino espiritual, con mi proceso espiritual. Esto yo a quién se lo voy a decir que lo hago porque esto suena raro. Es como voy a tener una doble vida. De esto lo hago en unos lados y en otros lados otra cosa. Que eso todavía está en mi presente de alguna manera, ¿eh? Es decir, que no son cosas, yo creo, para mí han sido como 3 cosas importantes. Hay mucha gente que sigue con esa doble vida, ¿eh? Que yo conozco gente que está en una doble vida tremenda, que son canalizadores tremendos, y le digo, vente y los charlamos delante de una cama, y ni hablar, que me van a decir que estoy loco, me ha costado la separación, mis hijos no me hablan, que quiere que mis amigos no me hablen, que mi círculo no sé qué, y gente energética, canalizadora, tremenda, que yo digo, a ver cuándo va a salir del armario. Pues eso estoy haciendo yo. Y no quieren salir del armario. Y me parece perfecto, ¿eh? Sí. Es perfecto, sí, pero... Sí. Yo siento que si a ti no te supone eso ninguna traba en tu cotidiano y no te sientes dividido, ni sientes que no... Pues vale. Pero en mi caso, yo sí me he sentido mucho tiempo dividida. En hasta dónde pongo esto y hasta dónde no lo pongo. Yo soy terapeuta. Tengo consulta individual. ¿Hasta dónde me baso en los principios de la psicología humanista o conductual? O ¿hasta dónde cojo de esto que también está en mí? Y eso ha sido un proceso vital en mí. Entonces, conforme he ido practicando, atreviéndome, convocando el círculo, para mí ha tenido, bueno, pues es un proceso que está vivo, porque yo siento que además el trabajo del círculo está vivo. Y vamos pasando por etapas. Cada círculo es nuevo, cada círculo es diferente. Y ya hace años que lo vengo guiando, lo vengo convocando, y cada vez me siento más comprometida conmigo, con el círculo. Cada vez tengo menos expectativas de lo que tiene que ocurrir, de lo que la gente tiene que sentir, de cuántas personas tienen que ir. Incluso en los últimos días sentía, pues igual lo dejo de hacer en algún momento. Como el desapego, porque el desapego es una de las cosas muy grandes, una de las cosas principales que se trabaja en este círculo. Porque al tener el trabajo, estar directamente vinculado a la muerte y al proceso de muerte, en 2 planos a la vez, a los que vamos en carne y hueso al círculo y a todos los que ya no están y están en sus propios caminos evolutivos, remueve mucho porque nos pone en contacto con el dolor, nos pone en contacto con lo difícil que es el desapego, con el vacío que queda en mí, con mi propia humanidad, con mis propios prejuicios, con el ego, lo que yo creo que ya sé y no sé. Entonces con todas tus creencias, con todas tus creencias, tus creencias. Entonces todo. Es un trabajo que de practicarlo, porque mira, incluso veo significativo la gente que se ha creado solo, porque es un grupo que yo sigo manteniendo todavía las condiciones de donde lo aprendí. Y donde lo aprendí, pues era
es necesario algunos requisitos. Y los requisitos eran que tenía que ser gratuito y que tenía que estar abierto todo lo que quisiera aparecer. Esos eran como requisitos. Y yo hasta ahora lo he mantenido. Entonces me he encontrado círculos que ha habido 35 personas y círculos que hemos estado 5 personas. Y en Málaga, que es donde más lo he hecho con asiduidad, una vez al mes, por ahora, solo se ha creado un grupo que viene siempre. Entonces ya 10 personas siempre van, más o menos. Y a mí me parece muy bonito ver las personas que han encontrado un lugar donde compartir esto suyo, vamos a llamarlo como queramos, porque como aquí no se van a poner palabra a todo, pues o don, o talento, capacidad, no sé. Algunos lo llaman, algunos se llevan todavía mal con ellos, con esa capacidad, ¿no? Estas personas, que además son personas de una mediana edad ya, y algunas de ellas, como yo digo, para mí hay como las brujitas de los pueblos, como hay como señoras que para mí representan las brujas del pueblo, toda la vida. Y siempre ha habido señoras que son las sabias. Voy a ver a la sabia que me echa las cartas. ¿No? Pues como yo nací en un pueblo, que luego venía gente de Málaga, de Marbella, de Sevilla, de Cádiz. Allí también era como, bueno, pues aquí aparece gente, venga, vámonos. Y ya está. Entonces, son mujeres, ¿verdad? Las que... También más hombres, pero menos. Muchas mujeres. Muchas mujeres. Y familias enteras. Sí, pero digo esos temas de brujas, esas capacidades. De brujas, de familias. Yo recuerdo una charla que asistí de Crión, de un encuentro Crión, hará 12 años, y que yo asistía siempre, y me encuentro con personas que repetimos. Y entonces ya en las comidas y tal, bueno, ¿y tú qué haces aquí? No, pues a mí se me ha muerto un hijo, yo estoy buscando, estoy haciéndome preguntas, vengo aquí a buscar respuestas a esas preguntas que yo me hago, ¿no? Y bueno, y tal, y no sé qué. Digo, bueno, ¿y vosotras? Y me surge una. No, nosotras, brujas de toda la vida. Pero mi madre es bruja, mi abuela es bruja. Bueno, y después intercambiamos tarjetas. Ingeniera agrónoma, magistrado juez de tal, de no sé qué. Yo la mía auditor, en fin, unas profesiones que dice, bueno, estamos locos si esto se supiera, ¿no? Cuando dice tú, si esto lo supiera tus compañeros de profesión y tal, dice, pero ¿esto qué es, no? Y son brujas. Y dice, no, brujas de toda la vida. Digo, bueno, ¿y eso qué consiste? La escoba dice, no, tenemos facultades, cada uno con una facultad específica, y yo como he conocido a algunas de tus círculos, ¿qué tal? Me llama la curiosidad que hay muchísimas. He conocido a algún brujo también. También. O sea, brujo entendido en el sentido de personas que tienen unas capacidades que las tenemos todos, pero ellos los tienen desarrollados. Sí. O sea, que son capaces. Yo conocí a un empresario de San Sebastián que en Segovia contactamos y empieza a decirme, ¿y tú por qué no rompes el nudo ya que te estás atando de tal? Y no me conoce de nada, pues eso creo yo, pero sabe de mí más que yo. Y digo, ¿pero qué dice? Yo estoy perfecto, dice tal, y me dice, bueno, déjate tontería. ¿Qué tiempo hace no hablas con tu padre, no? Digo, este cabrito, lo voy a decir suave, ¿qué sabe de mí? Que yo esto, digo, pues no sé, 20 y tantos años. ¿Y no te parece que ya está bien, que tienes una espada para...? Y bueno, curiosamente ahí estoy con él comiendo, se acerca una señora, se saludan muy amablemente. Digo, ¿os conocéis de antes? Dice, sí, pero no de estos mundos. De otros mundos, de otros espacios. Y yo, claro, yo estaba medio empezando, yo digo, ¿dónde me estoy metiendo yo? Bueno, perdona, pero es que me llama la atención eso, que hay personas que tienen eso de naturaleza y heredado de familia, de tradición, y lo mantienen, y cada vez hay más, digamos... está saliendo más a la luz. Hay gente que lo comparte, ¿no? Estas personas que digo que ya como vienen casi siempre, ellas han encontrado su propio proceso ahí para reconciliarse con su don. Hay una pelea con esa capacidad, una dificultad para gestionarla, y en el círculo han encontrado un lugar donde aprender a gestionar esa capacidad que ellas tienen. Esa fue una de las claves para mí. Por ahí fui donde yo dije, pues no pasa nada por no ser medium.
Entonces me di cuenta de que lo que yo aportaba al círculo, eso era una de las cosas. Estas personas que yo siento que tienen esta mediunidad, tenían mucho susto, mucho miedo, porque siempre han tenido como una capacidad de visión muy grande, entonces percibían mucho, ¿no? Digamos, a nivel visual. Y obviamente, si tú puedes ver a una persona que acaba de morir en circunstancias desagradables o dolorosas, si puedes verla tal cual, y además de toda la vida, obviamente eso ha generado en ella miedo, muchísimo miedo, sobre todo si son de cierta generación, que estos temas se han tratado siempre pues, de esta manera, como algo oscuro, tabú, que había que tapar, o que estabas maldita tú, ¿no? De sentirse excluidas al final, ¿no? Brujas. Y en otras vidas pues se han quemado. Por supuesto. Directamente, ¿no? Por supuesto. Y ellas venían con esto y al principio incluso físicamente se las notaba, la cosa de una cierta oscuridad en la cara, unas ojeras bastante marcadas, una cosa de peso, ¿no? de peso y una cosa de desconfianza. Bueno, pues ellas han encontrado un sitio, entonces me parece muy bonito cada vez más cuando yo las veo venir, se llevan de otra manera con su capacidad. Entonces por ahí yo dije, vale, una de las cosas que yo aporto como guía es poder ayudar a una persona a graduar la intensidad de su experiencia para no perderse dentro de la experiencia y entonces no puede gestionarla. Porque si viene alguien a mí que por lo que sea necesita ayuda, pero yo me asusto igual que él, no puede ser, no hay comunicación, hay susto, hay bloqueo. Hay mi sensación de que lo que me quiere es hacer daño este ser a mí. Entonces eso ya provoca otra serie de relación en esto, pero no es de ayuda. Y esto es un ejemplo, pero cada persona tiene como a veces un bloqueo o algo que le separa de contactar con ese ser, con esa experiencia. El círculo de Enigma para mí es un lugar, un espacio que se abre para el encuentro multidimensional. Es decir, que no hay un sitio en el que se va a hacer algo concreto y determinado porque se respeta a todo el mundo, encarnado y desencarnado. Esto también lo he aprendido yo con la práctica. Efectivamente sí que es cierto que hay un manejo es como un circo de varias pistas a las que atender desde el lugar de guía, digamos, ¿no? Y efectivamente para mí es una cosa de tener en cuenta a los que estábamos allí encarnados. Los desencarnados es otra cosa, porque en realidad los desencarnados, cada uno está en su momento evolutivo, vienen con energías diferentes, se acercan con energías diferentes, buscan cosas diferentes, a veces no buscan nada, simplemente están. Ahí no tengo yo que intervenir. Contrario a lo que pueda parecer, yo intervengo con los que estamos allí, pero yo no intervengo con ellos. Abro un espacio de encuentro y allí aparece el ser que necesita aparecer, el que no. Para mí es abrir un espacio de encuentro. Es importantísimo lo que estás diciendo porque con todas estas potencialidades que vamos descubriendo, que se están despertando, cada uno tenemos las nuestras. A mí ese tema ya te lo comenté en su día, nunca me ha llamado la atención. De hecho, yo creo que tengo a nivel de experiencia en esta encarnación un acuerdo para no entrar. De hecho, en la experiencia del vuelo mariposa me quedé dormido. Sí. Y yo achacaba el cansancio físico, muchas horas sin dormir, pero es mi acuerdo de no entrar. Yo tengo un acuerdo, no sé si te lo comenté, con mi primera mujer, que me enteré después de separarnos, visitaba a mediums y entonces a ella le anunciaron la muerte de nuestro hijo, me lo dijo después de morir y después de estar separado, ¿no? Y cuando preguntaba por mí, dice, bueno, ¿y Enrique y tal? Y dice, no, Enrique no puedo entrar, no puedo acceder a él, ¿no? Y eso yo ni me imaginaba que existieran estos mundos entonces, ¿no? Pero lo tenía muy claro que para mí era un tema que yo no entraba, pero tampoco permitía que
que entraran en mí. Yo tengo otras cosas que hacer que no es esa, que no es esa. De hecho, cuando yo hice el círculo te lo dije, digo, o sea, yo vengo, me encanta, pero yo no entro en cosas que... Además, tampoco me interesa a mí ese tema. Yo quise hacer regresiones y me puse muy pesado cuando murió mi hijo y me enteré que había seres que hacían regresiones y a través de unos libros, Brian Weiss, que me dejaron y para mí eran muy, diría, escandaloso. O sea, imagínate, un auditor que empieza a plantearse estos temas, para mí era romper toda la estructura conocida hasta entonces, ¿no? Todas mis creencias. Sí. Y no quisieron hacérmela. Entonces, yo tuve experiencias con mi hijo después de muerto. O sea, yo estuve con él y estuvimos, eso no lo he contado nunca y bueno, lo voy a dejar ahí. Pero yo sé que mi hijo estaba muerto, lo que era su cuerpo, pero él no estaba muerto, ¿no? De hecho, me dijo, bueno, habló y me tranquilizó, estando muerto ya y todo, ¿no? Bueno, porque yo evidentemente me quería morir. Digo, yo me muero aquí, ¿para qué quiero seguir viviendo y tal, ¿no? Bueno, pasado ese tema del duelo, ya no necesité hacer temas de regresiones. O sea, ya cuando yo en mi ser ya conocí la muerte, sí, y conocí la muerte después de mi madre y de mi padre y la viví de una forma totalmente distinta y conocí mis propias muertes y hice trabajo. Son temas que ya, bueno, ya entiendo que es esto, ya no necesito. Mi tarea es otra, ¿no? Pero la creación de espacios, tanto digo los que estamos creando en Recuerda Televisión, en la Fundación, para dar a conocer que hay otras experiencias magníficas, pero le valen a determinadas personas, no vale para todo el mundo. La creación de espacio del Círculo de Ánimas que estás haciendo, además has dicho las palabras perfectas, es una creación de espacios donde se puedan compartir una serie de experiencias que te sirven para muchísimas cosas a determinadas personas, a otras no. Entonces es maravilloso y te agradezco que tanto la creación de espacio como el compartirlo, ¿no? El darlo a conocer. O sea que ya puedes seguir. No, pero quería compartir eso, ¿no? Que no le vale, que todo no vale para todo el mundo. No. Hay personas que tienen determinadas cualidades. Lo importante es la creación de esos espacios, que nos sentimos llamados a eso, tú al tema tuyo, otras personas, yo a lo que yo me siento llamado, y que todo es perfecto y todo es magnífico. Sí. Y le vale a quien le valga. Sí. Y es respetado. Por eso el círculo está abierto, no es un grupo que se crea, que se pone... Quizás la limitación puede ser el propio espacio donde lo tengamos que hacer, pero porque no quepamos o no estemos cómodos. Pero por eso está abierto. Y hay personas que han venido una vez y no han venido más. Hay personas que vienen mucho. Hay personas que vienen... Cada 3 círculos aparece uno, ¿no? Es como... Es perfecto. Está abierto porque yo siento que efectivamente el que aparece, ese día aparece porque siente que tiene que ir. Y a veces lo tienes como muy claro y hay una pregunta que tú quieres hacer, que esto abre otra puerta, ¿no? Aquí aparece la expectativa. Hay quien viene con expectativa de que va a ocurrir algo maravilloso y fantástico, de que yo creo o anhelo o necesito para cerrar algo que es doloroso para mí y es legítimo que tengo esta fantasía que necesito cubrir. Y hay quien viene con expectativa negativa. Pues a mí no me va a pasar nada. O me voy a dormir. Eso también pasa. Así que no era la primera vez que me lo decías, ¿no? No, pero yo me di cuenta después. Sí, pero que había personas que no era la primera vez que yo escuchaba eso. Con las mismas palabras, ¿no? Por ejemplo, que tú me lo decías, pues yo siento que yo tengo un pacto. Y cada uno tiene ahí detrás pues su propia cosa, su propia vivencia. Pero no... O sea, lo había escuchado, ¿no? Entonces... Uno tiene a veces una expectativa o tiene un límite bien puesto, yo qué sé, tiene cada uno un montón de cosas, ¿no? Pero me parece que el círculo, como es un espacio que favorece la experiencia. Y cada experiencia que ocurre es perfecta, tal cual es. La frustración de la fantasía, el encontrar lo inesperado. ¿Sí? Todas. Y hay personas que la primera vez que han venido... no han podido contactar, pero algo les ha hecho volver. Y hay personas que no han vuelto más. Y hay personas que van y ahí redescubren como esto que decíamos, como una capacidad que tienen. Y entonces se reconcilian con ello y lo empiezan a poner de nuevo en su vida. Algunos de forma profesional, otros no. Es muy rico. El trabajo que se hace en el círculo es muy rico. Y a la vez hay una cosa que también yo he aprendido de no forzar la máquina.
de no empujar el río. Y esto también es una experiencia mía personal. Al principio, desde la buena intención y desde el ego sanador, pues uno quiere como que las personas que vienen encuentren algo, se lleven algo, sea lo que sea, que se lleven algo, ¿no? Y me he ido dando cuenta con el paso del tiempo que lo más precioso es que yo pueda mantenerme con suficiente humildad como para poder ayudar y favorecer el contacto que la persona quiera hacer. Yo no voy a ningún lado sin la persona. Si la persona no quiere entrar en una experiencia, no entramos. El ser que está sin cuerpo, va a entrar, sí o sí. Va a entrar, quiero decir, va a contactar contigo, de alguna manera. Una brisa, un empujón, un tal, no, a veces físicamente uno lo siente. Pero si no hay permiso interno de la persona encarnada, de la persona que estamos aquí física, no va a ocurrir nada más. Y está bien. Entonces hay veces que en los círculos hay personas que tienen esta capacidad que he dicho de visión, y a ellas les salía al principio decirle a las personas, pues está detrás tuya, ¿no? Pues te está tocando la mano, ¿no? Y ahí he tenido que hacer un ejercicio y de no juicio. Por eso digo que es muy bonito, porque a mí me revisa constantemente mi juicio, mi ego, mi humildad, mi empujar, mi yo terapeuta, mi todo lo mío, ¿no? Y entonces, como decir, vamos a ver, con todo el amor me voy a la persona que te está diciendo, que te está tocando la mano un ser querido, y le digo, y me paro con esa persona y digo, espera, no hace falta, por favor, si el otro no quiere escuchar lo que yo estoy percibiendo, pregúntale primero. Un espacio de cuidado, es decir, es un espacio de cuidado, de cuidado y de respeto absoluto. Y ahí también hay un trabajo que tengo que hacer yo, ¿no? Que pongo lo mío, de ponernos límites, tanto para el tema energético como para los que estamos allí. Y os puedo asegurar que me da más trabajo la gente que vamos que los otros seres, ¿no? Porque obviamente vamos con todo lo que somos, con todo nuestro miedo, nuestra resistencia, todo lo que somos, y esto ocurre. ¿Y nuestra expectativa? La expectativa. Eso, según tu experiencia, claro. ¿Qué es preferible? ¿Ir sin expectativa y dejarse llevar, o llevar una... Creo que no se puede elegir, metas concretas? Enrique, creo que no es elegible, ¿no? Porque eso no lo controlamos. Que te surgen, ¿no? Te surge. Y a cada uno le va a surgir según el carácter que tiene. Es decir, quien es de soñar, pues habrá montado un sueño. Quien es de, a mí no me va a pasar nada, yo lo tengo todo controlado, también lo está bloqueando, pero de otra manera. Quien es de, yo ya esto me lo sé y voy a ver lo que hace esta, que también me ha pasado, también lo está bloqueando. Porque al final no vienes para mí, vienes para ti, con lo tuyo. Y el círculo es un espacio de conciencia, porque realmente todos contactamos, como tú, o sea, todos tenemos capacidad de conectar, de contactar, llamémoslo como queramos, con guías, con seres de luz, arcángeles, extraterrestres, yo qué sé, vamos a llamarlo como queramos, con seres que están en otra forma, otro estado. Todos tenemos esa capacidad, pero no todos confiamos en esa capacidad. Hay una cuestión de a veces querer hacerlo como otro. Si yo tengo idealizado a Emilio Carrillo, por ejemplo, pues voy a querer que como cuando yo conecte me salga ese verbo, esa fluidez, esa manera de hilar, por ejemplo, ¿no? Esa claridad. Pues con esto es igual. Si voy allí y tengo un anhelo de contactar con mi padre, con mi madre, con mi marido que murió, y quiero saber cómo está, no lo puedo controlar, porque es que no solo es la cabeza lo que va contigo al círculo. Contigo al círculo va tu corazón y tu alma. Y hay anhelos que son del corazón. Es decir, yo sí siento que hay heridas en el corazón, porque hemos sido niños humanos encarnados aquí y a veces hemos sufrido situaciones de abandono muy duras y son reales. Y si eso no se ha podido elaborar por las razones que sea, va conmigo. Y yo crezco y soy adulto y ya veo a mi padre y a mi madre que ya son abuelitos, o se me mueren, o por una enfermedad. Pero a veces yo me encuentro que hay personas que quien va con el anhelo,
con la expectativa, es la niña que se ha quedado huerfanita o huerfanito. Y hay ahí una necesidad. Porque a veces el decir adiós de verdad al ser que me acompaña en mi vida, o mi hijo, deja un hueco. Y es inevitable en un duelo pasar por un hueco, por un vacío. Aquello que esa persona me aportaba a mí en la vida, que ahora ya no está, no me la aporta. Y ahora tengo que... ¡guau! Entonces es inevitable porque la incertidumbre nos vuelve regresivos. Cuando vamos a algo que es incertidumbre, que no sé lo que va a pasar, me vuelvo regresivo. ¿Qué significa? Que me vuelvo niño o niña. Que en situaciones de estrés nos volvemos a lo que me ha funcionado para sobrevivir. O me endurezco. O me entrego totalmente. Hay gente a la que le tengo que... ¿no? Como pues, vamos a modular la experiencia. Vamos a... que tú no eres la experiencia. Tú eres una parte de la experiencia. Y a lo mejor pues aprendemos la modulación. Hay gente muy emocional, que muy abierta, sensitivamente. Están los que tienen mucha visión, los que son muy sensitivos. Y si viene una vibración que tiene que ver con el dolor o con el llanto, pues son personas que inmediatamente hacen esta cosa que es como otro punto importante del círculo, el miedo a que me posean, que entren en mí o que salgan de mí. Yo he visto posesiones, Lina, vale, en situaciones de trabajos energéticos con protecciones de gente supuestamente entendida. Sí. Yo no ha habido posesiones en mí, me han alterado, vale. De hecho me he mareado, he tenido fatigas y tal, no han llegado a entrar, pero en otras personas, de hecho gente en concreto que venía de África, chamanes muy poderosos en su tierra, muy anclados allí con esa energía, que cuando salen de esa energía, donde ellos dominan y entran en otra energía, la energía va con el lugar también, en Francia en concreto, allí yo he visto posesiones y tener que hacer los, digamos, exorcismos. Sí, de tener que hacerlo físicamente, y gente... Entonces eso, yo entiendo que ese miedo existe. Claro que existe, si yo no lo niego. Es decir, claro que existe y aquí sale. Es una de las cosas que la gente trae al círculo. El cuidado con esto, ¿qué va a pasar aquí? Esto está protegido y si luego cuando me voy a mi casa, ¿no? Yo no estaba en esas experiencias que comentan, ¿no? Entonces, como creo que se ponen en juego muchos factores cuando hay trabajos... Ahí son trabajos energéticos, iniciáticos, atacados por muchas... Igual que los sistemas informáticos, los servidores nos los atacan y tenemos ataques, pero de miles de ataques desde China que tenemos nuestros servidores, ¿no? Que son ataques físicos, hay ataques energéticos. Entonces, esas personas tan poderosas a nivel interior, pero fuera de su lugar, son tremendamente débiles y son tremendamente... Vale. Y entonces, en cuanto descuidas y te olvidas de estar en tu ser, en tu identidad, entras. Pero ahí es donde yo fácilmente. Lo que yo quería decir era precisamente esto. Claro. En la experiencia de los círculos, a mí no me ha pasado. Pues digo que en los círculos a mí no me ha pasado. Lo mucho que ha pasado ha sido que una persona ha entrado en contacto con tanta intensidad que se ha olvidado de sí. Se ha olvidado de su yo, persona. Entonces ahí ha bajado todo su ser. Digamos que se ha olvidado de sí. Vamos, que la palabra es esta, ¿no? Se ha olvidado de sí. Y entonces, efectivamente, esta energía está, ¿no? Pero aquí hay como... Yo aquí lo que trabajo con estas personas que les puede ocurrir como sentir que ahora ya no son ellas, que son otro ser. La manera práctica en la que yo lo soluciono es que me levanto inmediatamente, voy y te toco. Y te digo, mírame, ¿cómo te llamas? Enrique. Mírame, me aseguro de que me miras, me aseguro de que te toco, de que conectamos con tierra y te digo, vale, Enrique, estás sintiendo este dolor de este ser que fue apuñalado en la guerra civil, por ejemplo, por la espalda, ¿vale? Pero ese ser no eres tú. Para poder ayudar a este ser, pídele que baje la intensidad. Baja la intensidad de la experiencia para poder ayudar, porque si no, no hay conexión. Te vas con ese dolor, con eso que estás sintiendo. Está un poco la manera en la que
gestiono esta parte en el círculo, como no olvidarnos de nosotros. Por eso otro principio para trabajar aquí es el respeto de no pasar por encima nuestro. Si en algún momento en el círculo yo tengo la sensación de que una experiencia me supera, es decir, que no lo estoy, que para eso también estoy yo, digamos, otra de mis funciones desde esto, me está superando es que tengo tanto miedo, porque también puede pasarme esto por el miedo. Tengo tanto miedo que me desbordo. O soy tan sensible que verdaderamente estoy sintiendo mucho y no estoy sabiendo poner el límite a esta sensación. No controlo la experiencia. En el momento en que yo no controlo mi propia experiencia, me pueden pasar montones de cosas. Por eso no lo pongo en duda, sino que aquí no ha pasado por esta manera de... Otra cosa que en el círculo trabajamos es esta, que cada persona del círculo controla su experiencia. No es algo que yo hago para los demás. Yo propicio el espacio o el ambiente, pero no lo hago yo para los otros. No canalizo yo para nadie, no es una cosa que hago para los otros, sino que cada uno, como decíamos, va a ser dueño de su experiencia a todos los niveles. Y esto tiene que ver con... Hay gente, muchas veces me pasa que la gente que les ocurre, algunas personas que les ocurren esto de irse con la experiencia emocional, de desbordarse y desaparecer, también les pasa en su vida cotidiana. Yo les pregunto, ¿a ti cómo te va lo de poner los límites? ¿Cómo es para ti? Y coincide en el 80% de las veces que son personas que sienten que pues que hago lo que mi marido quiere, o es que me desborda en el trabajo, es que mi jefe me... ¿no? Personas que de alguna manera hay esta tendencia a desaparecer y a no poner el límite de cuando algo no me sienta bien, me voy, me retiro. Entonces en el círculo hay una herramienta que es tanto yo estoy pendiente de esto, y cuando a la persona le pasa y ya a lo mejor ha ido alguna vez más, que ya uno va como aprendiendo un poco como... va tomando herramientas para gestionar la experiencia, pues puede... Por eso se trabaja en círculo, es un apoyo el círculo, como una comunidad, como no, la familia, la comunidad, el apoyo de una experiencia en grupo, en la que no estoy solo, sino que puedo contar con la ayuda de los que están allí sosteniendo energéticamente también la experiencia. La labor tuya es importante, muy importante y de mucha responsabilidad. Por ejemplo, quiero preguntarte el tema de la Ouija, cuando se hacen eso, somos muy poderosos todos, pero no somos conscientes del poder que tenemos. Entonces, cuando sin saber, sin tener una experiencia, sin tener una preparación, sin tener unos conocimientos, nos metemos en ese campo, ahí hay peligros reales de muchas cosas. Sí. ¿Es real el peligro? Sí. Como ir a las 3 de la mañana por un callejón donde sé que disparan a la gente y te roban con un puñal en la mano. Existe el peligro en la vida, existe esta vibración. Y hay que, sobre todo yo lo que le diría a quien me esté escuchando, es ¿para qué quiero hacer esa experiencia? ¿Qué quiero conseguir? Normalmente son juegos de amigos, de grupos, a veces conocidos. Si son muy jovencitos, muy jovencitas. Afortunadamente al círculo va gente joven. Gente de 19 años, gente de 17. Y a mí me gusta mucho que vengan. Porque se acercan a esto, bueno, como es tabú. Entonces, pues lo bueno sería que no fuera tabú. Y gente muy jovencita que tiene curiosidad o incluso capacidades que le están despertando, poder tener un espacio donde ir a hablar de ello, compartirlo, porque ya sabemos que lo que es tabú, como cuando hablábamos el otro día de la adolescencia, cuando uno pues se droga o ¿no? O con la sexualidad, la muerte, el dinero, el sexo, son temas tabús. Y cuando no hay un espacio permitido o socialmente aprobado para que uno vaya a compartir, pues es difícil educarnos en eso. Entonces, sí. Pero ¿qué podemos decirle a personas que por curiosidad, por jugar, se meten en estos temas? Es que por curiosidad yo diría no lo hagas. Ten mucho cuidado, ¿no? Ten mucho cuidado. Por curiosidad, no.
Por jugar, Por jugar, no. Por chulería, si quieres, por decir, verá cómo esto se mueve, verá cómo... Cuidado, porque ahí hay... Igual que cuando le decimos cuidado con la droga. Puede ser una experiencia insalubre para ti, no sana, tóxica, porque no sea con las precauciones debidas, con la intención adecuada. Mucho cuidado. O sea, es una cosa real. Otro punto que quiero señalar. Es una experiencia real. Hay gente que viene al círculo y aunque viene con ganas de trabajar y viene con ganas de contactar y de probar, hay una parte de sí que lo pone en duda. A la vez. Van todas nuestras partes. Es como cuando a terapia. El paciente va con la parte que quiere sanar y con la parte que no. Por las dos van. Pues aquí es igual. Vamos con la parte que quiere experimentar y saber y con la parte que duda, que no confía, que cree que yo no puedo tener esa experiencia por mí mismo, por mí misma, sino que tiene que ser otro sanador o alguien que no sé qué, que lo haga por mí. Al final es una inmadurez espiritual. Yo siento que a veces nos ponemos en el niño y la niña espiritual. Cuando despertamos es como, pues me tiene que canalizar un fulanito para mí. O tiene que decirme mis capacidades otra persona, o tiene que... ¿no? Sí, a veces lo que nosotros no queremos escuchar nosotros mismos, vamos a otra persona, lo escuchamos y lo atendemos. Y muchas veces esa persona, eres tú hablando a través de esa persona. Sí, y no tomo la responsabilidad de la experiencia y no me cuido. Y es real, es una experiencia real. Y esto es importante a la hora de quien quiera probar por curiosidad o por jugar. Y es que es algo más que lo que a veces las películas o las series nos pone, que ahora la curiosidad es inevitable. Sí, pero cuidado, por lo que tú dices, cuidado, no te metas en un callejón, en un barrio conflictivo a las 3 de la mañana. Por curiosidad. Por curiosidad. Sí, ¿no? Hombre, si vas a salvar a alguien porque está tu hijo allí, por eso, pregúntate el para qué. Claro. El para qué desde tener en cuenta que es una experiencia real y que tiene unas consecuencias también. De todo. Y que tú eres responsable, cuidado con la edad que tengas, da igual, pero eres responsable de lo que haces con tu vida y de las experiencias. Cuidado qué tipo de experiencias vas a tener si no estás preparado para tenerlas. Mucho cuidado, para mí es importante remarcar esto. Sí. Y después otra preguntita te quería hacer. ¿Qué le puedes decir con tus experiencias a muchas personas que me dicen, no ha habido nadie que haya muerto y haya venido a contarlo? O sea, no existe. Todo eso que me estás contando no existe. Es todo mentira, es todo mental. Y alguna persona, como tú has dicho antes, que me ha pasado a mí, que después de una experiencia se van cabreadas con la experiencia. Esto es todo mentira, esto no sé qué, esto no... Y cogen unos cabreos, dices tú, madre mía, que van con unas expectativas y resulta que esas expectativas no la ven satisfechas y se enfadan y tienen un cabreo tremendo. Lo tienen ellos, ¿no? Porque el cabreo, cuando nos cabreamos, parece que el que está fuera de nosotros es el que nos ha cabreado. Y es mentira, eso está dentro de nosotros, ¿no? Lo que hace esa experiencia es sacarte lo que tienes dentro, ¿no? Y no nos damos cuenta cuando estamos dentro, ¿no? Bueno, son dos cosillas. Son dos cosas, te voy a decir, son dos cosas. La primera, digamos, para los escépticos, ¿no? Sí. Yo siento que quien no tiene ninguna curiosidad real, ningún anhelo real y con esta manifestación está conforme, no entra en pelea con ello tampoco. No necesita negarlo. No, pero te piden que tú se lo demuestres. Demuéstramelo. Y ni necesitan que nadie se lo demuestre. Es decir, hay algo en ti que necesita comprobar que eso es. Porque si no, ni siquiera va a decirle, pues demuéstramelo. ¿Para qué? Si no lo crees, ¿para qué? ¿Para qué invertir esa energía? Si no estás abierto o no lo crees, si no está dentro de tu campo, ¿para qué? Y cuando hay estas personas que se enredan mucho, pues demuéstramelo, pues eso es mentira, pues hay algo ahí de fondo. Y eso será de cada uno, que se lance esa pregunta. No, a mí en concreto, en una charla que me encontré, no es casual, pero parece que es casual, en un verano, mi familia estaba en la playa y yo asistí a reuniones de un monje tibetano que iba a dar una charla. Y fui allí y resulta que era una charla para una asociación, Alma y Vida,
de padres con hijos fallecidos. Y yo no sabía que era eso. Y cuando entro allí, tú vienes por parte de alguien, digo, no, yo he visto esto y vengo aquí. Y entonces la charla, el monje, un chaval joven, hablaba de experiencias de los tibetanos de reencarnaciones, ¿no? Y total, el hombre para mí estaba muy poco experimentado y dejó mucha expectativa a padres y madres con niños fallecidos que habían estado allí, ¿no? Y entonces yo al final conté mi experiencia, digo, bueno, a mí me ha pasado esto, murió mi hijo y tal, y yo he empezado tal y no sé qué. Y después, bueno, tienes prisa, ¿no? Tómate una cerveza con nosotros, nos quedamos allí. Y varias personas querían que yo le garantizara que lo que yo estaba diciendo era verdad, ¿no? Porque eran temas dramáticos. Yo recuerdo dos de un taxista que su familia dijo, este fin de semana he decidido que voy a dejar de trabajar los fines de semana para compartir con mis hijos, porque cualquier día me muero y no he disfrutado de mis hijos. Y su hijo le dijo, o me muero yo. Al día siguiente murió su hijo con 11 años. Y otra mujer que se le había muerto hacía poco, una hija con pocos años, con 6, 7 años. Y bueno, yo le hablaba de mi experiencia. Y Enrique, certifícame, garantízame que lo que me estás diciendo es verdad, ¿no? No, estaba en el periodo de duelo intenso, ¿no? Eso es. Que era un periodo que los que lo hemos pasado sabemos que hay que pasarlo para empezar, ¿no? Es el tema de aceptación, hay un protocolo, pero el periodo de duelo hay que respetarlo y hay que pasarlo. Y ahí lo único que se puede hacer es acompañar, sin intentar decir nada, sino acompañar en conciencia. Pero ese periodo, y claro, en ese periodo de duelo, ahí lo está buscando todo fuera, ¿no? Sí. Fuera. Y a mí me decían eso, ¿no? Pero garantízame, certifícame, pruébame, demuéstrame. Yo comparto mi experiencia cuando han pasado unos años. Yo cuando estaba ahí no veía eso. Ahora lo veo de otra forma, ¿no? Pero eso lo tiene que ver cada uno. Me refiero a eso, en esa situación, que esa la he vivido yo personalmente. Sí. Pero también vivo cuando hablo de cosas que no se pueden demostrar, porque demuestra esto científicamente. La gente, no ha habido nadie que haya... Digo, sí ha habido mucha gente que ha vuelto y lo ha demostrado, sí. Hay mucha bibliografía, hay mucha información, que es un poco la primera parte de la primera pregunta, ¿no? Porque son experiencias, claro, tú dices esto, demostrar, ¿tú cómo puedes demostrar el amor que tienes hacia tu hijo? Demuestra las situaciones, ¿no? Si no las vives, ¿no? Un poquito hablando de la primera parte de la pregunta, yo siento que ahí se despiertan muchos miedos. Porque ¿qué pasa si yo de repente creo que es verdad? Entonces eso supone una revisión de tus creencias, claro, a un nivel muy profundo. Claro. Y eso no es fácil, remueve mucho. Claro. Y en la segunda parte... Y es preferible no entrar ahí, porque estoy tranquilo en mi zona de confort, aunque no sea confort, pero prefiero no entrar. Es decisión de la persona, claro. Es lo que yo te digo de no empujar el río. Claro. Ni para... Pocos escépticos han venido al círculo. Y en cualquier caso yo no entro en disputa, yo no necesito convencer a nadie. Entonces no se da, quizás no lo atraigo tampoco porque no voy desde ahí, desde el enseñar a nadie nada, desde aleccionar nada, desde el esta es la verdad, para nada. Yo siento que hay personas muy espirituales, muy conectadas, que no necesitan hacer nada de estas cosas. Entonces no se me ha dado esto. Sí se me ha dado la otra parte, de seres que están viviendo un proceso de duelo muy fresco, muy intenso, en un estadio muy prematuro de la pérdida, que además no es lineal, no es un proceso lineal. Y aquí sí está a mi favor mi parte de que soy terapeuta. Entonces yo conozco, obviamente, el proceso de duelo y sé que hay pasos que no se pueden saltar. Y yo aquí lo que digo, pues me remito a la realidad. Un proceso puntual de contacto espiritual no va a sanarte el dolor de haber perdido a tu hijo. No excluye, no soluciona. Puede ser una parte más dentro del proceso que tú vayas a realizar. Y no lo excluye. Y incluso recomiendo a la persona en cuestión, si veo que está muy agarrada, que vaya a terapia si lo necesita.
Y se lo señalo, le señalo, esto es un proceso de sanación, es una experiencia puntual, ni siquiera es un taller, no es un grupo que está en proceso. Aquí puedes encontrar, esta es la experiencia de hoy. La experiencia de hoy para ti es respeta tu dolor, porque tiene un tiempo. Y aquí estamos porque al final es una especie de sanación. En ese momento puede ser, ha sido positivo para alguna persona pues poder llorarlo, reconocerlo, ¿no? Reconocer dónde estoy dentro de mi duelo, que no estoy donde yo quiero estar con mi cabeza para salir de aquí, no, porque tendemos a querer salir del dolor todo lo rápido que podemos, por una cuestión de supervivencia. Entonces a veces al ver en el círculo puede volverme a decir, espérate, que yo creía que estaba allí y estoy aquí, ¿no? Si es que alguna vez se puede... Bueno, yo siento que, no sé, en el caso de los padres, yo ahora que soy madre digo, joder, qué prueba más dura. Más dura y más maravillosa. Y más maravillosa. Y qué tremendo regalo. Sí. Yo he pasado por etapas muy rápidas, ¿no? Primero, yo lo acepté. Hubo personas dentro de la familia que no aceptó la muerte de mi hijo, ¿no? La aceptación, pero el periodo de duelo fue tremendo, como dices tú, con muchas puntas y tal, ¿no? Después fue un tema de buscar preguntas, hacerte preguntas, buscar fuera muchas cosas fuera, después buscarla adentro, después empezar a entender, después de la aceptación, entender para qué todo eso, ¿no? Y en vez de víctima, hacerte ya protagonista, eso tiene un sentido, ¿no? Y al final la etapa para mí es de agradecimiento. Y me alegro mucho que lo digas, porque es como el punto que no quiero que se me escape del trabajo del círculo, que es esa parte de contactar con el amor más puro. Es fundamental. Que yo he sentido a nivel de experiencias, ¿no? Un amor tan puro, cuando uno puede también se da esa experiencia en el círculo, poder conectar con ese amor puro. Puro. No me gusta decir ni incondicional, puro. Y es tan bonito y te llena tanto el corazón. Y está también en esta experiencia. Lo que pasa que yo creía que eso acababa ahí, en agradecimiento, y me doy cuenta con el paso de los años que no acaba en agradecimiento. Es que yo me emociono. Claro. Permitirme. Yo pensaba que acababa en agradecimiento, y no acaba en agradecimiento. ¿Sabes lo que viene después? ¿Qué viene después? Para mí, ¿Qué? Una tremenda responsabilidad. Es agradecimiento. Yo he vivido años con ese tema y yo seguía siendo infeliz. O sea, no me encontraba pleno. Eso significa, con el paso del tiempo lo he aprendido, lo he integrado, significa que no estaba correspondiendo a ese tremendo regalo. Había tomado conciencia, estaba agradecido de la experiencia después de todas esas fases, pero no quería tomar la responsabilidad que esa tremenda experiencia había dado en mi vida, ¿no? Sí. Y hasta que no dejé toda mi vida anterior, mis clientes, todo, y me puse a disposición de la vida para que la vida trajera lo que fuera apropiado para mí, y trajo la fundación, Recuerda Televisión, y empiezo a moverme en un mundo distinto, no considero que estoy correspondiendo a ese tremendo regalo. Entonces esa tremenda responsabilidad que llega a mi vida cuando he pasado todas esas etapas, ahora también tengo mis dudas y en mi mente y entro mucho, pero esta es la primera vez que lo comparto estos temas, ¿eh? Y creo que en público y en privado es la tremenda responsabilidad, por lo menos a mí, así lo siento yo, que tengo, si quieres, con la vida, conmigo mismo, con mi ser tan divino, mi hijo Pablo, que viene a mi vida a ayudarme a recordar. Eso en mí generaba una insatisfacción que no me permitía estar en paz. Ahora yo me considero que estoy en el camino de esa paz, porque estoy en un camino bueno, que digo en Recuerda Televisión, bueno, descúbrete y tal, y después de eso, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ponerlo, ¿no? Claro, yo digo, el tomar, cogido de películas de Hollywood, de Spider-Man y Superman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí. Una vez que tú conoces todo eso que tú o yo o cualquier persona estás descubriendo en tu vida y tomas conciencia, ¿ahora qué haces con eso, no? Claro. Y yo estaba adormecido, estaba ahí, estoy en mi zona de confort, otra vez estupendamente, y la vida
empezó a darme señales, oye, que si estás despertando te vas dando cuenta de esas señales que la vida te va dando, porque al principio la vida te hace así y te lo va dando más fuerte, te zarandea, y si no te das cuenta te va a zarandear bien, ¿eh? Bien. Y digo, espérate, la vida ya me ha zarandeado, voy a tomarme un año sabático a ver qué es lo que quiero hacer el resto de mi vida, porque la vida me está dando señales, y ya me ha dado señales importantes para yo plantearme de qué va esto. Y ahí lo que decidí, eso sí lo he explicado, lo que no quería seguir haciendo. ¿Qué voy a hacer? No lo sé, pero esto ya no. Y cuando te pones a disposición, entonces vienen cosas maravillosas si tú permites ese espacio donde eso se dé. Y eso hay que liberarse de miedos, de creencias, bueno, está feo que yo lo diga, está feo, pero hay que tener valor, por decir una palabra socialmente... Hay que tener valor y ser muy humilde. Sí. Yo creo que después de la responsabilidad viene la humildad. Sí. A partes iguales, de agachar la cabeza y dar espacio a... La humildad yo lo entiendo como ese poder tan tremendo que tienes, no es superior a ningún poder de nadie. Eres muy poderoso, pero eres ni mejor ni peor que nadie. Y cada uno está en su camino correcto. Sí. Tú no puedes, por tener unas experiencias distintas a otros, creerte nada absolutamente. Quiero decir que para mí va unido. Va unido. Sí, pero el término de humildad hay que definirlo. Porque vale, a ver cómo lo humildad, defino yo. Claro. Para mí tiene que ver con... Tú has dicho, tomé el regalo. Tomé el regalo. Para tomar el regalo, hiciste a un lado, porque ya habías hecho un proceso con la parte de ti que estaba enfadada, dolida, que buscaba respuestas fuera, que no las encontraba a veces, todo el proceso de duelo. Digamos que pudiste, después de todo el proceso, echar a un lado el pequeño yo para unirte con lo más grande de ti. Y en el fondo seguir conectado a tu hijo, desde un todo tan grande y tan inmenso que no hay separación. Así es. Eso es. Así es. La humildad, las palabras son muy limitantes. La humildad no es baja autoestima ni nula autoestima. Para nada. Ni creerte que eres tremendamente poderoso porque eres uno y eres todo, y a la vez no eres nada. Sí. Y no eres ni mejor ni peor que nadie. Pero no eres el culo del mundo, no eres el centro del universo. Eres una mijita de polvo en un sitio perdido en la galaxia al final de no sé qué. Pero cuando te das cuenta de tu... A mí me gusta decir autoempoderamiento, pero de verdad es autoendiosamiento. Cuando lo sientes y lo percibes en cada una de tus células, eso conlleva una gran responsabilidad, y estoy de acuerdo contigo, y una gran humildad para poder practicar eso en tu vida. Fíjate que cuando yo digo humildad me acuerdo de cuando yo me he podido sentir conectada al todo, a ti, a ella, sentir que todos estáis dentro mío y que yo soy todos vosotros. Y ahí desaparece el juicio, el tú eres mejor que yo soy peor que tú, la competencia. A eso me refería. Como que yo descubrí que para sentir todo el amor va con esa parte, ¿no? De dejar como el pequeño yo, que es el que me defiende todos los días, pero ahí me puedo conectar a todo eso. Entonces tú has dado la respuesta, ¿no? Para esos padres que te decían, ¿no? Es fuerte, ¿eh? Padres, maridos, hijas, mucha gente que va al círculo y lo que yo te decía, esto es una experiencia puntual, pero no es el proceso. Claro que no. Y yo eso lo digo así, ¿no? Sí. Volviendo un poquito a lo anterior, hablamos de espacios que se crean exteriores, pero para eso hay que crear un espacio interior. Sí. Es preciso crear un espacio interior, porque si estamos tan llenos de conocimiento, de cosas, no permitimos que se cree un espacio interior. Sí. Entonces, igual que hemos dicho antes que es importante crear espacios donde se den los círculos de ánimas, se den estas grabaciones, estos encuentros, estas charlas, eso es muy importante. Más importante para mí, porque hay que empezar por ahí, es crear los espacios interiores para poder tener esa experiencia desde dentro. Si no,
difícilmente podemos hacer lo que tenemos que hacer, digamos fuera, que tampoco es fuera, ¿no? Pero de eso es importantísimo, por lo menos para mí, ¿no? Y yo creo que aquí la práctica es fundamental. La práctica hace al maestro. Ahí la práctica para encontrar... ¿Tú cómo aprendes a gestionar círculos de ánimas? Y practicando. Y la práctica confías, y tampoco es un proceso lineal, y pasas por picos y crisis de decir, pues yo, ¿para qué hago esto? Y yo no lo hago más. Sí. Y al final, cuando estoy en el círculo es cuando aparece o doy espacio a la parte de mí que está conectada con el todo. Entonces ahí mi pequeño yo se queda a un costado hasta sí. que se acaba el círculo. Y entonces se van las dudas. Sí, los miedos. Los miedos, las dudas, las creencias. Querer gobernar la experiencia, querer que la gente se vaya con algo. Sí. Eso es todo mental. Entonces la mente es un trabajo que sigo, ¿no? El estar más tiempo en el ser, en el corazón, en tu identidad, que en la mente, ¿no? La mente, lo hemos comentado muchas veces, es maravillosa, pero tiene su función, que no es dirigir tu vida, sino estar al servicio del ser, del jefe, como digo yo, ¿no? Mente maravillosa, pero ponte al servicio del jefe, que ya tú, en fin, ha sido maravillosa, pero ha llegado el momento de que ya tu función de liderar, Emilio habla del coche y el conductor. A mí me gusta hablar del coche, del taxista y del pasajero. Para mí es más, el coche es el vehículo físico, ya sea el cuerpo o sea el alma, que son vehículos sutiles o físicos. El conductor, el taxista, es la mente. Entonces, cuando gran parte de mi vida de mucha gente está que tú eres pasajero, pero va donde la mente, guiando ese coche, te lleva, y tú no tienes ningún control. Tú eres pasajero, pero va donde la mente te diga, ¿no? Hasta que el pasajero toma el control. Oye, mente, oye, chofer, oye, conductor. Tú estás a lo que el pasajero te diga. Tú no vas a ir donde tú quieras. Yo voy a tener esta experiencia, voy a aprender, en fin. Y para mí es más, Emilio lo explica muy bien, pero para mí es más, o yo lo entendí así, coche como vehículo, conductor como mente, que es poderosa. O sea, imagínate un Ferrari conducido por Fernando Alonso. Es maravilloso. Pero tú no eres Fernando Alonso. Tú eres, en mi caso, Enrique. Entonces Enrique le puede decir a Fernando Alonso, lleva el Ferrari. Si tu cuerpo es, puede ser un Ferrari, puede ser un coche caballo, me da igual, ¿no? Porque cada uno tiene el cuerpo y bueno, apropiado para vivir las experiencias que has escogido vivir en esta vida, ¿no? Pero bueno, no estamos yendo el círculo del alma de ánimas, pero es importante que cada uno llegue a sus propias conclusiones. Sí. Y esto es una experiencia maravillosa donde se crean espacios, primero exteriores, pero después espacios interiores. Sí. Se pueden vivir experiencias maravillosas. Sí. Maravillosas. Bueno, estamos casi cerrando. Me gustaría que cerraras tú con lo que tú sintieras. Pues que invito a venir a... Lo estás haciendo en Sevilla, sí, lo hemos hecho dentro de la Fundación Espató, lo volveremos a hacer, lo comunicaremos en redes sociales. Y invitar a quien quiera que venga a experimentar hasta donde él o ella puedan, desde un espacio que es de respeto, de cuidado, de amor. De mucho amor. De verdad, es decir, una experiencia real, ajustada a cada conductor del ¿no? de a coche. Cada persona, sí. Sí. Y sobre todo para desmitificar este tipo de experiencias. Así que, pues esta. ¿Una preguntita o algo? Una experiencia que hayas tenido maravillosa de ver a alguien que iba con expectativas y la cumplió y algo que tú digas, wow, maravilloso, algún reencuentro, ¿no? Porque... La respuesta es complicada a esta pregunta, porque desde donde yo guío, yo tengo una experiencia que por mucho que se pueda acercar a lo que estés viviendo tú, nunca va a ser, ¿no? Es decir, soy más concreta. Desde donde yo abro el campo, puedo ver muchas cosas y sentir muchas cosas. Y a veces sí se me da el poder visualizar como una telepatía
a un ser desencarnado, una madre y una hija. Y yo puedo verlo como una telepatía, puedo ver cómo esa madre o ese ser tocan a esa persona que está allí anhelando esto. Lo que está sintiendo la persona no lo sé, no puedo saberlo, pero veo su cara, veo su emoción, veo su respiración, veo cómo su cara se calma, como algo dentro de su corazón se calma. Sanación. Algo se calma en esa persona. Entonces, puedo ver cosas, pero nunca sé lo que el otro está sintiendo. Lo que el otro percibe. Pero ocurre siempre en el círculo. Realmente a veces, incluso para mí, puedo ver la escena reparadora, digamos, y la persona no. Y no es función mía decirla, ni describirla, porque es mi filtro ese, ¿no? Pero ocurren cosas preciosas. Que al final es el reencuentro, a veces el poder cerrar, el que la persona siente que cierra su proceso con la muerte de ese ser querido. Y eso... En el círculo se puede ayudar a seres desencarnados que están perdidos. Sí. Sí. En este espacio que favorecemos, a veces ocurre esto. A veces los seres que manifiestan su presencia de alguna manera, efectivamente, pero ahí ya nos meteríamos como un poco en el proceso, ¿no? en cómo son las muertes, según qué muerte tenemos, pues nos quedamos en un estadio, digamos, ¿no? Y a veces puede ocurrir que haya seres que hayan muerto en un accidente. He tenido momentos de que ha sido un accidente en masa, un autobús lleno de personas que morían. Y ahí la experiencia ha sido a nivel grupal. Todo el mundo ha empezado a sentir, me duele aquí, me duele allí, me duele no sé dónde, y realmente se abre una memoria colectiva. Entonces muchas veces lo que yo veo hay otra persona que lo está viendo exactamente igual. Que muchas veces para los desconfiados esto les ayuda a ir confiando, porque yo no estoy hablando con ella y está viendo lo mismo que yo, esto es real. Y a veces es una ayuda, es una ayuda. Y el ser que aparece con esta cosa, con la necesidad de ayuda, manifiesta su necesidad de ayuda. Es decir, que en el círculo no se invoca a ningún ser. Por petición de un familiar, un amigo, no funciona así. Pero a veces sí que aparecen seres que necesitan como volver a recordar quiénes son. Y un poco en el círculo es como si fueran una terapia de grupo y dijeran, vamos a ver, que te has muerto así, de esta manera, pero que ya no estás ahí. Entonces, esto es un anclaje interdimensional. Entonces, míranos, nosotros todavía estamos vivos. Te estoy diciendo en bruto totalmente. Sí. Estamos vivos todavía, míranos. Lo típico, mirar a la luz, ¿no? Cada uno lo visualiza de una manera. Sí. Pero al ser le ayuda como a salir de lo que se ha quedado atrapado, que es mente. Cuando morimos nos desaparece la mente. Desaparece. No es lineal, no es ¡pum!, desaparece totalmente. Hay gente que se queda enganchada porque ya ni cuerpo, no me puede estar doliendo la de esta que me han hecho esto porque ya no tengo un cuerpo. ¿Dónde está esa experiencia? Aquí. No tiene un cuerpo físico. Físico, aquí. Claro. Y eso necesita un reajuste, una actualización. Entonces, digamos que se ayuda en el círculo a esa actualización. Y gente que a lo mejor ha muerto que no ha aceptado. Hablamos del que se queda vivo cuando fallece un ser querido, que la aceptación es fundamental, una de las primeras fases, pero también hay gente que cuando muere no acepta la muerte. Sí. Y se queda atrapado ahí porque no acepta, o no se da cuenta, no quiere, ¿no? Sí, eso. O que no se cree merecedor o merecedora de lo que viene después. Muchos también, mucha culpa. Que tenemos muchas creencias, que habrá ahí alguien que te está juzgando con una balanza, y entonces tiene miedo a llegar a que me van a juzgar, y eso está ahí, y es tan potente que impide seguir en ese proceso que se ha iniciado con la muerte, ¿no? Sí. Y ahí se le puede ayudar en el círculo de ánimo. Sí.
pero estos aparecen solos. A esto nos... No, que aprovechan que hay, dice, aprovechando que está esto y a ver si me echan. Pues eso es maravilloso, ¿no? Y también, como digamos que hay una percepción, por lo menos mía, en el trabajo, que, claro, digamos que no sé cómo expresar esto con palabras. Pero bueno, pasamos como por etapas en nuestra evolución como humanidad, ¿no? Esto sí, en diferentes dimensiones. Yo noto eso en el trabajo del círculo. Eso se refleja también en el trabajo del círculo. Es decir, ahora yo siento que las almas más rápidamente hacen el proceso. Que puede llegar un ser que no sabe ni que está muerto y es muy rápido la manera en que se da cuenta, deja atrás, Ahora siento que es mucho más rápido esto. Y también ahora siento los que van a su ritmo. Y dices, sí. Pero... esto es muy bonito todo. Pero yo no lo veo claro. Y es perfecto también. Claro. Y es perfecto. Se respeta en ambos lados. Lo del respeto, el cuidado y el amor, por supuesto, en ambos lados del trabajo. Es siempre bidireccional. Sí. Yo me gusta decir que el que está en quinto de carrera no es mejor ni peor que el que está en preu, el que está en segundo. Bueno, preu no existe ya, ¿no? No sé... El que está en parvulitos, ¿no? El que está aprendiendo a sumar no es ni mejor ni peor que el que hace integrales. Son distintas etapas y todas son perfectamente respetables, ¿no? Lo que sí ocurre es que los seres que se manifiestan son más... ¿cómo? La palabra no es sincero. No es sinceridad, pero las personas que están en el círculo, lo que se manifiesta ese día en el círculo está directamente relacionado con las personas que van. El tipo de seres que se presentan, porque todo es una vibración y se atrae. Como si fueran espejos. Exactamente. ¿Qué ocurre? Que también la persona que va tiene sus resistencias, no acabo de creer en esto sí o no, entonces digamos que el ser es un chivato, ¿vale? Sí. De lo que la persona ahora mismo puede ver, no puede ver, acepta o no. Un espejo. Un espejo. Entonces, si nos abrimos a ese espejo, es una sanación preciosa. Preciosa. Entonces, todos los seres que se manifiestan en cada círculo lo traen las personas que, digamos, lo traen en el sentido de sí, se manifiesta lo necesario. Por eso todo es perfecto. Maravilla. Bueno, pues lo dejamos aquí, si te parece. Sí. Les queda agradecerte compartir, porque tenía ganas, hicimos el círculo, pero no hicimos algo previo donde explicamos y tenía ganas de que lo compartieras. Así que, Lina, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y seguimos. Seguimos. Gracias a todos. Despato.